Como ya hemos avanzado hoy en día, ya sabemos cómo hacer relaciones con identificación, relaciones donde trasladamos de uno a muchos, todos con su concepto de obligatoriedad y su concepto de opcionalidad y las etiquetas correspondientes. Ya nuestra base de datos ya se está armando un poco más allá, pero hay datos y conceptos que a nosotros nos interesaría poder entender un poquito más. Por ejemplo, cómo poder generar que esto se vea un poquito más visualmente ordenado. Yo sé que es un poco complejo para ustedes, pero yo les voy a enseñar un pequeño truco donde ustedes pueden agregar cosas. Por ejemplo, acá aparece una opción. Si ustedes hacen clic acá a la relación, botón derecho, se van a dar cuenta que existe una opción llamada agregar codo. Esta opción agregar codo nos viene a facilitar un poco el uso del modelo y entender que lo podemos arreglar un poquito más visualmente. Siempre todos los modelos nos ayudan siempre a poder entender y que podamos entender cómo funciona realmente una base de datos. Y qué mejor que nos entregue algo visualmente un poco más ordenado. Pero ahora vamos a ver otro tipo de relación. Ya entendiendo el concepto por completo, vamos a conversar cómo funciona la relación de muchos a muchos. Y vamos a ver, un empleado puede tener muchas maquinarias, como muchas maquinarias pueden pertenecer a muchos empleados. Este concepto visualmente se entiende de la siguiente forma. Tenemos dos opciones. La primera, que es la lógica, que es la más tradicional, que es el concepto de muchos a muchos, aplicando este concepto de asterisco asterisco o M a N en nuestro menú. Aplicamos este concepto y generamos la relación de muchos a muchos. Empleado, bajo, maquinaria. Donde vamos a dejar como nombres de origen y nombres de destino el concepto de las etiquetas. Empleado tiene muchas maquinarias, como una maquinaria se le asigna, es asignada a muchos empleados. ¿Ok? Aquí ya entendemos que el concepto se ve visualmente un poco más claro. Bien. Esta es una forma de crear un muchos a muchos, donde tenemos la opcionalidad por un lado y la obligatoriedad por el otro. Puede ser que muchos empleados puedan o no puedan tener ninguna maquinaria todavía, pero sí o sí una maquinaria debe estar asignada a un empleado, al menos. ¿Ok? Si nos damos cuenta, ya nuestra base de datos se está armando poco a poco. Recuerden que siempre lo más importante es entender las reglas de negocio. Tú no puedes interpretar más allá de lo que tú piensas que puede existir. Siempre es bueno entender qué es lo que se está solicitando. Recuerden que es la realidad de la empresa. Y puede ser que la realidad sea muy distinta dependiendo del contexto que sea. Entonces, nosotros podemos dar sugerencias de una mejora en una base de datos, pero tenemos que entender primero cómo funciona la realidad de la empresa. ¿Ok? Entonces, ya avanzando un poquito más en el concepto, tenemos esta forma, que es la forma tradicional de poder crear una relación de muchos a muchos, pero que visualmente, al cambiar la notación, a la notación de Bachmann, no nos aparece el concepto de relación, en ese sentido, de formalidad de traspaso de ID. Entonces, en este caso, jamás nos estamos dando cuenta que se traspasó la información del ID del empleado hacia la maquinaria, ni el ID de la maquinaria hacia el empleado. Por ende, no generamos este concepto de muchos visualmente. Sí lo vemos en un concepto de modelo relacional. En el modelo relacional, automáticamente ustedes van a tener que crear y separar estas entidades cuando son de muchos a muchos y crear una tabla intermedia donde se va a ver visualmente. Yo recomiendo siempre a mis alumnos que lo hagan desde ya, que lo entiendan desde un principio, que vean cómo se traspasa esta información, donde incluso por ahora puede ser que la entidad no tenga ningún tipo de atributo, pero sí visualmente se va a entender si nosotros cambiamos la notación al modelo de Bachmann. Vamos. Ejemplo, tenemos maquinaria, tenemos empleado, por otro lado. Entonces, acá lo vamos a dejar visualmente y vamos a generar la relación. Aquí vamos a crear otra nueva entidad. Esta entidad tiene un nombre distinto. Esta entidad se va a llamar empleado. Recuerden, y vuelvo a repetir, que estamos haciendo una segunda opción para poder crear el modelo de muchos a muchos. A mí
me gusta esta forma porque visualmente se entiende mucho mejor y a mis alumnos los prácticamente obligo a que tengan que hacerlo de esta forma. Buena onda, por si acaso. Recuerden, la sonrisa después de algo serio siempre es importante. Empleado-maquinaria. Y luego de esto, como colocamos el nombre, colocamos una abreviatura, le ponemos empleado maqui o mac, para que quede más claro. No generamos atributos, ninguno por ahora, y ya tenemos nuestra nueva entidad. Esta entidad por ahora va a estar vacía, pero vamos a generar una relación donde vamos a traer el empleado a muchas maquinarias, donde vamos a generar maquinaria. ¿Ok? Y la relación de uno a muchos, con identificación siempre, lo que es maquinaria-emp-maquinaria. Y ahí está. Si nos damos cuenta ahora, vamos a ver qué es lo que pasa, porque visualmente o entendiéndolo un poco mejor, es prácticamente lo mismo. Pero si hacemos botón derecho, donde dice notación y nos vamos a la notación de Bachmann, nos vamos a dar cuenta que la maquinaria está asignada a un empleado. Y esta asignación de empleado nos indica que un empleado puede tener muchas maquinarias dependiendo de lo que pueda llegar a existir. ¿Ok? O sea, visualmente ya se entiende cuál es el concepto del modelo y cómo se traspasa la información. Pero si queremos dejarlo con un atributo, también le podemos agregar un atributo. Podemos colocar acá la fecha de entrega, o la fecha de validación, o la fecha válida de que él tenga, o la fecha de asignación, para que sea más clara. Y le vamos a colocar como tipo date, ¿ok? Como obligatorio. Entonces, aparte de asignar el empleado y asignar la maquinaria que pertenece, también vamos a colocar la fecha de asignación en cual se le dio, para que podamos tener clara cuándo es la fecha correspondiente a esto. Entonces, visualmente vamos a tener solamente la fecha, pero nos damos cuenta que en esta relación de muchos a muchos con identificación, que termina siendo esta una tabla intermedia, el traspaso del ID de la maquinaria está acá y el ID del empleado está acá. O sea, a diferencia del muchos a muchos, es lo mismo, es exactamente lo mismo. La diferencia es que visualmente nos queda aún más claro. ¿Ok? Esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo. Espero que esto ya les haya servido para poder entender cómo funciona nuestro modelo. Un abrazo a todos. Cuídense harto. Disfruten el fin de semana. Que estén bien. Y nos vemos en la prueba.